¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, justo frente a quienes más amas? Me llamo Julián Muñoz y durante mucho tiempo creí que bastaba con cumplir, con ser correcto, con no fallar. Tenía un trabajo estable, una familia tranquila, una vida sin grandes altibajos. Pero en el fondo, algo me faltaba. Un susurro constante dentro de mí me preguntaba, ¿es esto todo lo que soy? Crecí en una familia que valoraba más las apariencias que el alma, que premiaba el silencio antes que la verdad. Durante años fui la sombra de mi hermano menor, el orgullo de mis padres. Y cuando finalmente decidí seguir mi propio camino, no solo perdí todo lo que tenía, sino que también fui humillado públicamente en el día más importante de su vida. Pero esa noche, algo inesperado sucedió. Una voz se alzó en medio del silencio. Y fue entonces cuando comenzó mi verdadera historia. Una historia de dignidad, justicia y redención. Si alguna vez has sentido que el mundo se ríe mientras tú luchas por mantenerte en pie, esta historia es para ti. Porque las verdaderas historias de venganza no se escriben con odio, sino con verdad. Comenta con la frase, yo también lo sentí. Dale like si conectas con esta historia y compártela con quien necesite escucharla. Durante años viví convencido de que lo correcto era callar, trabajar y no incomodar a nadie. Mi nombre no salía en los brindis familiares, pero tampoco en los reproches. Era invisible, sí, pero estable. Tenía 38 años, una esposa con la que compartía silencios más que palabras, y una hija de 9 años, Eva, que era la única que me miraba como si yo realmente importara. Trabajaba como contador en una empresa de exportación en Monterrey, cumplía horarios, entregaba reportes y nunca faltaba al deber. Mi esposa, Lucía, solía decir que le gustaba mi tranquilidad, aunque en los últimos años esa palabra parecía tener más sabor a rutina que a paz. Mis padres, don Ramiro y doña Carmen, eran el tipo de personas que definían el éxito por títulos colgados en la pared y trajes bien planchados. Ellos no me veían, al menos no como veían a mi hermano Esteban. Él era la joya de la familia, médico cirujano, simpático, con sonrisa de comercial de televisión. Las reuniones familiares giraban alrededor de sus logros. Una nueva especialidad, un nuevo auto, una nueva novia más guapa que la anterior. Yo aplaudía desde el rincón del comedor, con una copa a medio llenar y la mirada baja. A veces, Eva me preguntaba por qué su tío tenía tantas medallas. Yo respondía con una sonrisa, sin amargura, pero con un nudo en el pecho. ¿Por qué has seguido un camino distinto? Hija, le decía. Lo que nunca le dije era que yo también tenía un sueño, uno que jamás me atreví a pronunciar en voz alta delante de mis padres. Siempre amé hornear. Desde niño, pasaba horas viendo a mi abuela amasar pan dulce, decorar galletas con paciencia, mezclar sabores como si tejiera recuerdos. Pero en mi casa, la repostería era vista como un pasatiempo, nunca como una carrera. Eso es para mujeres o para artistas frustrados, había dicho mi padre una vez, sin saber que me estaba arrancando algo que yo apenas estaba aprendiendo a amar. A escondidas, empecé a estudiar recetas, a ver vídeos, a hacer pruebas en casa cuando Lucía y Eva dormían. Cada pan que salía del horno me recordaba que yo también era capaz de crear algo desde cero. Pero el miedo al juicio, a la burla, a romper la imagen de hijo obediente, me mantenía inmóvil. Hasta que una noche, después de otro día gris en la oficina, me senté en la cocina, con las manos cubiertas de harina, y supe que no podía seguir así. No se trataba de dinero, ni de fama, ni de competir con Esteban. Se trataba de recuperar mi voz. Lucía me miró con sorpresa cuando le conté. Al principio pensó que era una idea pasajera, pero al ver la convicción en mis ojos, asintió en silencio. «Solo prométeme que cuidarás de Eva», susurró.
Y yo prometí. No sabía que ese sería el comienzo de la prueba más dura de mi vida. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que ese momento no fue el principio del fin, sino el primer paso fuera de la jaula dorada en la que había vivido. Una jaula cómoda, sí, pero sin aire, sin alma. Lo que vendría después no sería fácil, pero por primera vez en años, sentía que estaba vivo, y lo que vino después me cambiaría para siempre. Renuncié una mañana de lunes, sin esperar aplausos ni lágrimas. Entregué mi carta al jefe directo, quien levantó la ceja y dijo: ¿Estás seguro? Aquí tienes futuro. Asentí sin explicar más, porque ¿cómo se explica el hambre de libertad a alguien que nunca ha sentido asfixia en el alma? Salí del edificio con una mezcla de miedo y euforia. Era libre, pero también, por primera vez en años, estaba sin red. Con los pocos ahorros que tenía y un préstamo modesto que conseguí usando mi automóvil como garantía, comencé a dar forma a lo que sería mi cafetería. La llamé Pan de Vida, no por razones religiosas, sino porque cada pan que horneaba me recordaba que estaba volviendo a respirar. Alquilé un pequeño local en una esquina de barrio tranquilo, pinté las paredes con mis propias manos, coloqué una pizarra con frases optimistas, y cada madrugada horneaba con la ilusión de ver a los primeros clientes entrar y quedarse. Lucía, aunque escéptica, venía los fines de semana a ayudar. Eva, en cambio, parecía disfrutar cada momento. «Papá, ¿puedo decorar las galletas?», preguntaba con harina hasta en las cejas. Su alegría era mi combustible, incluso cuando las ventas eran pobres y el cansancio comenzaba a hacerse sentir en la espalda y los pies. Las primeras semanas fueron duras. A pesar de mi entusiasmo, la realidad era que la gente ya tenía sus cafés de confianza. Nadie estaba esperando al contador convertido en panadero. Algunos vecinos entraban por curiosidad, pero muchos salían sin comprar. La competencia era feroz, los gastos implacables. Y yo, ingenuo, no sabía cómo hacer campañas, no entendía de márgenes, ni de cómo lidiar con proveedores que cambiaban precios de un día para otro. Pero lo que más dolía no era lo financiero, sino la expresión de Lucía cada vez que miraba la caja registradora vacía. Las conversaciones en casa se volvieron tensas. Ella empezó a volver más tarde del trabajo, más silenciosa. Las cuentas llegaban con puntualidad cruel, mientras las ventas lo hacían a cuentagotas. «Julián, no podemos seguir así», me dijo una noche mientras Eva dormía. «Lo intentamos, pero esto no es sostenible». Intenté prometer, explicar, rogar incluso, pero sabía que ella ya había tomado una decisión. A partir de ese día, algo se rompió entre nosotros. Eva empezó a notar los cambios. Preguntaba por qué ya no íbamos al parque los domingos, o porque su madre parecía triste. Y aunque me esforzaba por ocultarlo, los niños tienen una sensibilidad especial para detectar cuando un hogar se desmorona. La cafetería comenzó a parecer más un campo de batalla que un sueño. Mi motivación se fue apagando lentamente, reemplazada por una rutina agotadora. Hornear, servir, limpiar, contar monedas y fallar. Pero lo peor aún estaba por llegar. No solo iba a perder dinero, iba a perder mucho más. Y ni siquiera lo sabía. Porque el precio de perseguir un sueño no siempre es evidente desde el principio. A veces, solo lo ves cuando todo lo demás empieza a caerse. Las cosas se desmoronaron con una velocidad que me dejó sin aliento. A los 3 meses de abrir la cafetería, los ingresos no alcanzaban ni para cubrir la renta del local. El banco comenzó a llamarme. Los proveedores amenazaban con suspender entregas. Lucía ya no disimulaba su decepción. Y una noche, después de una discusión en voz baja que terminó con un portazo seco, me dijo: «Me voy con Eva a casa de mi madre, necesito espacio».
Me quedé solo, en todos los sentidos. El departamento se volvió un eco frío de todo lo que había perdido. La cama estaba más grande, el silencio más largo y los días eternos. Intenté sostener el negocio con las uñas, trabajando turnos dobles, recortando gastos, vendiendo el auto, incluso dejando de pagar servicios básicos. Pero nada fue suficiente. En menos de 5 meses, Pan de Vida cerró. El local fue entregado en silencio, sin cartel de despedida ni agradecimientos. Solo una cortina metálica bajada y una deuda que pesaba más que mi cuerpo entero. Mis padres, lejos de ofrecer una palabra de consuelo, hicieron lo que siempre habían hecho: juzgar. «Te lo advertimos», dijo mi padre, con esa voz seca de quien disfruta tener razón. «Esteban jamás habría caído tan bajo», añadió mi madre mientras cortaba pan en la mesa familiar, sin mirarme a los ojos. Me sentí como un niño regañado, pero esta vez sin posibilidad de redención. Nadie me defendió, ni siquiera Lucía, que ya no respondía a mis mensajes con más de 2 palabras. «Eva está bien», era lo único que decía. Ver a mi hija solo los fines de semana era un castigo disfrazado de rutina. Los viernes la recogía en casa de su abuela, y durante 2 días intentaba construir una burbuja de ternura donde no existieran las deudas, los fracasos ni las miradas tristes. Ella, sin entender del todo lo que pasaba, me preguntaba cosas pequeñas que dolían como cuchillos. ¿Por qué ya no vivimos todos juntos? ¿O cuándo vas a volver a hacer pan? Le respondía con cuentos, con abrazos, con dibujos en servilletas, pero por dentro estaba roto. Empecé a aislarme del mundo. Dejé de contestar llamadas. Dejé de asistir a reuniones familiares. Ya no tenía excusas. Simplemente no podía soportar la idea de ver los rostros de quienes me miraban como el que tuvo su oportunidad y la echó a perder. Esteban seguía escalando profesionalmente y ahora estaba comprometido con una mujer brillante, hija de empresarios, con sonrisa blanca y apellido ilustre: Daniela. Mis padres no paraban de alabar su elección. «Esteban sí sabe elegir con inteligencia», decía mi madre mientras mostraba fotos de la futura nuera en el club social. Yo me limitaba a escuchar a través de las paredes del silencio. La vida, en ese momento, era gris. Un gris espeso, sin matices. Me levantaba tarde, comía lo justo, pasaba horas frente a la computadora revisando recetas antiguas, como si mirar lo que fui me ayudara a olvidar lo que era. Una noche, Eva dibujó una galleta sonriente y me la regaló. «Es para cuando vuelvas a tener tu tienda, papá». La guardé como si fuera oro. Pero incluso ese destello se opacó cuando, una tarde de lluvia, llegó una invitación inesperada. Una llamada que, lejos de animarme, me sumergió aún más en el barro de la duda. Era Esteban. Su voz alegre al otro lado del teléfono me resultó dolorosamente familiar. «Hermano, me caso y quiero que estés ahí. No puedes faltar». Y entonces supe que el dolor aún no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. Cuando Esteban me llamó para contarme sobre su boda con Daniela, su voz rebosaba emoción. Hablaba rápido, entre risas, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Me dijo que la ceremonia sería en un salón elegante a las afueras de San Pedro, que habría orquesta en vivo, buffet internacional y muchos invitados importantes. «¿Va a ser la boda del año?», exclamó con orgullo. Luego bajó la voz un poco y añadió: «Quiero que vengas, Julián. Eres mi hermano. Tienes que estar ahí». Yo fingí una sonrisa que no podía ver por teléfono. «Claro, estaré», respondí, aunque por dentro me revolvía la ansiedad. Colgué. Me quedé mirando el techo del departamento y sentí que una sombra me envolvía. ¿Para qué ir? ¿Para ser el pariente del que nadie habla?
Para fingir que no había vergüenza en sus ojos cuando me nombraban, días después recibí otra llamada. Esta vez no fue Esteban, sino mi padre. Su tono era distante, casi institucional. Hijo, he estado pensando en la boda de tu hermano y creo que debería reconsiderar tu asistencia. Guardé silencio, perplejo. Él continuó: no queremos que te sientas incómodo. La familia de Daniela es de otro nivel, gente importante, y tú sabes con todo lo que ha pasado. Me costó tragar saliva. ¿Estás diciendo que no vaya? Mi madre se sumó a la llamada, con ese tono pasivo-agresivo que dominaba a la perfección. No es que no queramos verte, hijo, es que sería mejor para todos evitar tensiones. No queremos que Esteban pase un mal momento por comentarios innecesarios. Sentí que me arrancaban la piel, pero respondí con una palabra seca: entiendo. Y colgué antes de que pudieran seguir clavando cuchillos disfrazados de preocupación. Esa noche, Eva se sentó en mis piernas y me preguntó si iríamos a la boda del tío Esteban. Su carita iluminada me partió el alma. ¿Iremos juntos, papi? Mamá dijo que sí. Asentí con una sonrisa forzada. Claro, princesa. Iremos. Pasé los días siguientes en silencio. Saqué el único traje decente que tenía, lo llevé a planchar, pulí los zapatos hasta que brillaron. No para impresionar a nadie. Lo hice por Eva. Ella merecía ver que su papá, incluso en ruinas, podía mantenerse firme. Mientras ataba el nudo de la corbata frente al espejo, me repetí que no iba por ellos. Iba por mi hija. Iba para demostrarle que un hombre puede caer y aún así caminar con dignidad. Sabía que no sería bienvenido, que cada mirada sería un juicio, que cada sonrisa escondía burla o condescendencia. Pero también sabía que Eva estaría ahí, mirándome, evaluando si su padre aguantaba. Y yo no iba a fallarle. No otra vez. Lo que aún no sabía era que esa noche, lo que parecía una simple boda se convertiría en un campo de batalla, y que alguien, inesperadamente, iba a levantar la voz por mí. El salón donde se celebraba la boda parecía salido de una revista de lujo. Lámparas de cristal colgaban del techo como constelaciones artificiales, y el aire olía a flores frescas y exclusividad. Eva caminaba junto a mí, tomada de mi mano, luciendo su vestido rosado con una alegría que contrastaba con el nudo que yo tenía en el estómago. «Papá, ¿crees que habrá pastel de chocolate?», me susurró. Asentí con una sonrisa. Mentirle era más fácil que explicarle porque sentía que mis pies pesaban 1 tonelada con cada paso que daba hacia ese lugar. Desde que cruzamos la entrada, supe que era un invitado de compromiso. Nadie se acercó a saludar. Mis padres me vieron de lejos, intercambiaron miradas rápidas y volvieron la vista a otro lado. Nos asignaron una mesa al fondo, cerca del baño, donde el sonido de la música apenas llegaba y las luces eran más tenues. Eva, sin darse cuenta de ese desprecio sutil, aplaudía emocionada cada vez que alguien pasaba en un vestido brillante o en un traje elegante. «Papá, ¿por qué no nos sentamos con los abuelos?», preguntó con inocencia. Me incliné hacia ella. «Estamos más cómodos aquí, princesa. Así podemos hablar tranquilos». Ella sonrió, aceptando sin cuestionar. El salón estaba repleto. Esteban brillaba como siempre, impecable en su traje, saludando a cada grupo con carisma. Daniela, radiante, parecía flotar entre los invitados. Y aunque todo parecía estar perfectamente calculado, algo en mí intuía que esa noche no sería como las demás. Después de la cena, llegó el momento del brindis. Esteban tomó el micrófono y se colocó en el centro del salón. Su voz clara llenó el espacio. Todos lo escuchaban con atención. Comenzó agradeciendo a los presentes,
a sus suegros, a su futura esposa. Y luego, como quien lanza una piedra en un lago tranquilo, dijo: «Hay alguien muy especial aquí esta noche, alguien a quien admiro por atreverse a hacer lo impensable». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Había escuchado bien? Mi hermano Julián, continuó con una sonrisa ambigua, el valiente que dejó un empleo estable para perseguir su pasión por el pan. Las risas comenzaron como murmullos, suaves, pero se expandieron como fuego en campo seco. Y aunque, bueno, la panadería duró menos que una luna de miel, agregó, y esta vez el salón estalló en carcajadas. Me quedé helado. Eva me miró, confundida. «Papá, ¿por qué se ríen?», susurró. Miré hacia mis padres. Mi madre sonreía discretamente. Mi padre, con expresión de satisfacción, murmuró algo que no alcancé a oír, pero su rostro lo decía todo. «Te lo mereces». «Y aquí está, nuestro artista del horno», remató Esteban, señalándonos. «Con su pequeña aprendiz. ¿Verdad que hacen una linda pareja?». Otra ola de risas. Eva agachó la cabeza. Yo le tomé la mano, temblorosa. Todo mi cuerpo ardía, no de vergüenza, sino de impotencia. Pensé en irme, en levantarme y salir, pero los ojos de mi hija estaban fijos en mí. No podía dejar que esa noche la marcara como una lección de humillación. Entonces, justo cuando creía que lo peor ya había pasado, se escuchó el sonido de una silla arrastrándose. Alguien se había levantado. Las risas cesaron. Las miradas giraron. Era Daniela, la novia. Caminaba hacia el escenario con una determinación que partía el aire. Y en ese instante, supe que la noche aún no había terminado, y que lo que vendría después nadie lo esperaba. Daniela caminó por el centro del salón como si el vestido blanco no pesara. Cada paso suyo sonaba más fuerte que la música de fondo. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera Esteban, que seguía en el escenario con el micrófono en la mano y una sonrisa que comenzaba a desdibujarse. Cuando ella llegó a su lado, extendió la mano con firmeza. «Dame eso», dijo con voz suave pero firme. Esteban, sorprendido, le entregó el micrófono sin oponer resistencia. Fue como si se invirtieran los papeles, de anfitrión seguro a niña atrapado haciendo una travesura. Daniela giró sobre sus tacones y enfrentó al salón lleno. Su mirada recorrió cada mesa, cada rostro que, minutos antes, se reía sin pudor. Finalmente, sus ojos se posaron en mí, y luego en Eva. Su rostro cambió, como si algo dentro de ella se rompiera. Esta noche iba a ser uno de los días más felices de mi vida. Comenzó, pero acabo de ver con mis propios ojos algo que no puedo callar. La sala seguía en absoluto silencio. «Julián», dijo, mirando de nuevo hacia mí, «nunca te lo he dicho, pero siempre he admirado tu coraje. Fuiste el único en esta familia que se atrevió a vivir según sus propios términos». Mi corazón latía como un tambor. Eva me miraba, sin entender del todo, pero sujetándome la mano con fuerza. «¿Fallaste?» «Sí», continuó Daniela. «¿Y qué? Al menos lo intentaste. Tuviste el valor de seguir un sueño, mientras otros aquí solo saben vivir según lo que dictan los demás». Volteó hacia Esteban, que ya no sonreía. «¿Y tú? ¿De verdad crees que humillar a tu propio hermano te hace más fuerte, te hace mejor?» Su voz subió de tono. «No me voy a casar con alguien que cree que burlarse del dolor de los demás es divertido». Una exhalación colectiva recorrió la sala. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. Daniela bajó la vista hacia Eva. Se agachó un poco, como si hablara con su propia sobrina. «Tienes un padre valiente. ¿Lo sabías?» Eva asintió en silencio,
los ojos vidriosos. Luego se enderezó y habló por última vez al público. No puede empezar una vida junto a una familia que calla frente a la injusticia, que ríe cuando debería defender, que prefiere la apariencia a la verdad. Y sin más, dejó el micrófono sobre la mesa, giró sobre sí misma y caminó hacia la salida. Su vestido blanco ondeaba detrás de ella como un símbolo de integridad. Esteban dio un paso, balbuceó su nombre, pero ella no se detuvo. Ni una sola vez miró atrás. Y yo, ahí, de pie junto a mi hija, sentí por primera vez en mucho tiempo que alguien me había visto, que alguien había dicho en voz alta lo que yo nunca me atreví, que, sin esperarlo, una verdad dormida había encontrado su voz. Y esa voz me defendió. Después de que Daniela salió del salón, el ambiente quedó suspendido en una especie de vacío incómodo. Nadie sabía qué hacer, qué decir, ni siquiera dónde mirar. Esteban se quedó congelado sobre el escenario, con el micrófono colgando a un lado como si pesara demasiado. Algunos invitados bajaron la cabeza, otros evitaban mi mirada, pero ya no importaba, porque por primera vez no me sentía el centro del ridículo, sino el centro de una verdad que había estado oculta demasiado tiempo. Eva me apretó la mano. «Papá, ¿estás bien?» Asentí, agachándome para estar a su altura. «Estoy más que bien. ¿Y tú?» Ella sonrió con timidez. «La tía Daniela es muy valiente». «Sí, igual que tú», respondí, y esa fue la primera vez en años que sentí orgullo por mí mismo. Esa noche, alguien grabó todo lo ocurrido. Desde el momento en que Esteban me llama al escenario, hasta la salida decidida de Daniela. El vídeo, cargado de tensión, se subió a redes sociales con el título «La novia que frenó la humillación en plena boda». En menos de 24 horas, se volvió viral. Miles de comentarios aparecieron, condenando la actitud de Esteban, aplaudiendo el valor de Daniela y, para mi sorpresa, reconociendo mi dignidad. Ese hombre representa a todos los que han sido humillados en silencio. Mi padre fue como él. Hoy lo abracé más fuerte. Yo también lo sentí. Las notificaciones no paraban. Llamadas, mensajes, correos. Medios locales querían entrevistarme, pero no me interesaba la fama. Solo quería proteger a Eva, seguir adelante con lo poco que me quedaba, hasta que llegó un mensaje inesperado. «Julián, vi el video. No solo hiciste pan, hiciste historia. Me interesa invertir en ti». Era de un pequeño empresario de la ciudad que apoyaba proyectos con propósito social. Nos reunimos en una cafetería del centro. Él no habló de cifras ni de contratos, sino de valores. Lo que hiciste no es fracasar, es resistir. Y eso vale más que cualquier plan de negocios. Poco después, otros 2 inversores me contactaron. No querían solo un producto. Querían mi historia, mi esencia, esa humanidad que se había vuelto visible en medio del escándalo. Relancé la cafetería, esta vez en versión digital. Pan de Vida regresó como un servicio de repostería personalizada, con envíos, talleres y una comunidad de clientes que no solo compraban galletas, sino que compartían algo más profundo, la sensación de haber caído y levantarse. Eva era mi ayudante oficial. Decoraba cupcakes, organizaba ingredientes y cada vez que salía una nueva orden, gritaba: «¡Otro abrazo en forma de pan!». Lucía, desde la distancia, comenzó a reconocer el cambio. Aceptó que Eva pasara más fines de semana conmigo. El departamento ya no era una cueva silenciosa, sino un lugar con olor a vainilla y risas. Y yo, sin haber ganado una fortuna, gané algo mejor: mi nombre, mi historia y la certeza de que la verdad, cuando se dice con dignidad, no necesita defensores. Se defiende sola.
Las ondas del escándalo no tardaron en alcanzar cada rincón de nuestra familia. Mis padres, tan obsesionados con las apariencias, pasaron de la altanería al silencio en cuestión de días. Ya no organizaban sus tradicionales reuniones de domingo. Doña Carmen, antes la reina del té y los pasteles de Marquesa, dejó de abrir la puerta a las vecinas. Don Ramiro, ese muro inquebrantable de juicios y consejos no pedidos, empezó a hablar menos. Cada vez que alguien le mencionaba el vídeo de la boda, su ceño se arrugaba como una tela mal doblada. Esteban, por su parte, fue quien más lo sufrió. Su intento de justificar la humillación como una simple broma de hermanos en redes sociales no solo fue torpe, sino contraproducente. Los comentarios no tardaron. ¿Broma? Humillar a tu hermano delante de su hija no es broma. Te mereces cada silencio que estás recibiendo. Ella te dejó por algo. Los contratos en el hospital privado donde trabajaba comenzaron a evaporarse. Algunos pacientes pidieron cambio de médico. Incluso colegas que antes lo adulaban evitaron su mirada en los pasillos. Finalmente, y sin aviso público, desactivó todas sus redes y se retiró por un tiempo de su práctica. Su imagen, tan pulida durante años, ahora tenía una mancha que no podía borrar. Intentó contactar a Daniela. Le escribió cartas, le dejó mensajes, incluso fue a buscarla al consultorio donde ella había trabajado. Pero ella ya no estaba. Se había mudado a Valencia, España, y dejó una última publicación pública que se volvió tan viral como la anterior. El amor sin respeto no es amor. Me fui para no perderme a mí misma. A veces decir no es la decisión más valiente. Yo, mientras tanto, no lo volví a ver. No porque lo odiara, sino porque entendí que, para sanar, a veces hay que mantener distancia. En una ocasión pensé en llamarlo, pero Eva, sin saber nada de eso, vino con un dibujo entre las manos. Era un superhéroe con delantal de cocina. Tenía barba, ojeras y una gran sonrisa. «¿Eres tú, papá?», me dijo. «¿Y por qué estás en lo alto de una montaña?». «Porque eres fuerte. Aunque caíste, subiste otra vez». No supe qué decir. Solo la abracé y entendí que, aunque nunca ganara premios ni recibiera perdones, ya tenía la única validación que importaba: la mirada de mi hija, su confianza, su amor. Eso valía más que todo lo perdido. A veces, las historias de venganza no llevan gritos ni puños cerrados. A veces, la mayor venganza es levantarse en silencio, caminar con dignidad y demostrar que tu valor no depende del aplauso de nadie. Yo no construí un imperio, ni me convertí en héroe de portada, pero sí aprendí a respetarme. Aprendí que no hace falta humillar para brillar, y que el verdadero éxito no es impresionar a los demás, sino no traicionarse a uno mismo. Mi historia no es única. Muchos hombres, quizás tú también, han sido silenciados, comparados, juzgados por no cumplir con las expectativas ajenas. Pero te digo algo, no estás solo. Si alguna vez sentiste que te rompían por dentro mientras sonreías por fuera, comenta con la frase «Yo también lo sentí». Porque compartir no es debilidad, es un acto de valentía. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, dale like, deja tu comentario sincero y compártela con alguien que necesite escucharla. Porque quizá hoy tú seas esa voz que defiende lo que otro aún no puede decir en voz alta. Nos vemos en la próxima historia, donde el valor, una vez más, toma la palabra.